¿Sabías que la historia del Arca de Noé no es exclusiva de la Biblia? Miles de años antes del Génesis, los sumerios, una de las primeras civilizaciones del mundo, grabaron un relato similar en tablillas de arcilla. Pero su versión es diferente. El diluvio no fue para castigar el pecado. Fue una decisión tomada por seres poderosos llamados los Anunnaki para reiniciar a la humanidad. Exploremos esta antigua historia de una inundación masiva, un dios rebelde y los sorprendentes secretos que esconden algunos de los textos más antiguos que conocemos. Volvamos a la antigua Sumeria, una civilización aún más antigua que las pirámides. Sus dioses, los Anunnaki, no eran meras figuras divinas a las que rendir culto. Eran líderes, creadores y a veces incluso destructores. Entre sus muchos relatos destaca uno, la epopeya de Atrahasis, la narración del diluvio más antigua conocida en la historia de la humanidad. Los orígenes de la epopeya de Atrahasis. Atrahasis es la epopeya acadia babilónica del diluvio universal enviado por los dioses para destruir la vida humana. Solo el hombre bueno, Atrahasis, su nombre se traduce como sumamente sabio, fue advertido del inminente diluvio por el dios Enki, también conocido como Ea, quien le ordenó construir un arca para salvarse. Atrahasis hizo caso a las palabras del dios, cargó 2 animales de cada especie en el arca y así preservó la vida en la tierra. Escrito a mediados del siglo XVII a.C., el Atrahasis puede fecharse, según el colofón, en el reinado del bisnieto del rey babilonio Hammurabi, Ammi-Saduqa, 1646 a 1626 a.C., aunque el relato en sí se considera mucho más antiguo, transmitido oralmente. El Atrahasis comienza tras la creación del mundo, pero antes de la aparición de los seres humanos. Los dioses mayores obligaron a los más jóvenes a realizar todos los trabajos de la tierra y tras cavar los cauces de los ríos Tigris y Éufrates, los dioses jóvenes acabaron rebelándose. Enki, el dios de la sabiduría, sugiere a los inmortales que creen algo nuevo, seres humanos, que harán el trabajo en lugar de los dioses. Uno de los dioses, Weilu, también conocido como Ilahuela o Geshtu, Geshtu-e, conocido como un dios que tiene sentido, se ofrece como sacrificio para este empeño y es asesinado. La diosa Nintu, la diosa madre, también conocida como Ninhursag, añade su carne, sangre e inteligencia a la arcilla y crea 7 seres humanos masculinos y 7 femeninos. Al principio, los dioses disfrutan del ocio que les proporcionan los trabajadores humanos, pero con el tiempo, la gente se vuelve demasiado ruidosa y perturba el descanso de los dioses. Enlil, el rey de los dioses, se siente especialmente molesto por las constantes molestias procedentes de abajo y decide reducir la población enviando primero una sequía, luego una peste y finalmente una hambruna sobre la tierra. Después de cada una de estas plagas, los humanos apelan al dios que los concibió por primera vez, Enki, y éste les dice qué hacer para poner fin a su sufrimiento y devolver a la tierra un estado natural y productivo. Enlil, finalmente, no puede aguantar más y convence a los demás dioses para que se unan a él y envíen un diluvio devastador a la tierra que acabará por completo con los seres humanos. La diosa madre, Nintu, llora por la destrucción de sus hijos. Estaba saciada de dolor, anhelaba la cerveza en vano. Y los demás dioses lloran con ella. Cuando las aguas se calman, Enlil y los demás dioses se dan cuenta de su error y lamentan lo que han hecho. Sin embargo, sienten que no hay forma de deshacerlo. En ese momento, Atrahasis sale de su arca y ofrece un sacrificio a los dioses. Enlil, aunque poco antes deseaba no haber destruido a la humanidad, ahora está furioso con Enki por haber permitido que nadie escapara con vida. Enki se explica ante la asamblea. Los dioses descienden para comer del sacrificio de Atrahasis, y Enki propone entonces una nueva solución al problema de la superpoblación humana.
crear nuevas criaturas que no serán tan fértiles como las anteriores. A partir de ahora, se declara, habrá mujeres que no podrán tener hijos, demonios que arrebatarán a los niños y provocarán abortos, y mujeres consagradas a los dioses que tendrán que permanecer vírgenes. El propio Atrahasis es trasladado al paraíso para vivir separado de estos nuevos seres humanos que Nintu crea a continuación. Esta historia es más de 1000 años más antigua que el relato del Arca de Noé, y lo que desvela sobre los Anunnaki podría dejarte estupefacto. Otros 1200 años después de la creación del primer pueblo, había muchos más humanos que vagaban como rebaños rugientes. Como los dioses de la parte superior del cielo ya no podían ni dormir, Enlil envió a Adad. Era el dios de la tormenta y la lluvia en las religiones cananea y mesopotámica antigua. Y de nuevo, 1200 años después, a la diosa de la fertilidad Nisaba, para devastar la tierra con tormentas y secar las cosechas. Enki, que moraba en la parte inferior del cielo, le dijo a su sacerdote Atrahasis qué hacer al respecto en cada ocasión. Solo Adad y Nisaba debían ser sacrificados. A los demás dioses había que dejarlos morir de hambre. El piadoso sacerdote actuó de acuerdo con este consejo divino. Adad y Nisaba se sintieron tan avergonzados por este inmerecido favor que abandonaron su empeño. Enlil se enfureció ahora completamente contra Enki y decretó que un poderoso diluvio consumiera a toda la humanidad. Además, hizo jurar a Enki ante los Anunnaki que no volvería a dirigir la palabra a los humanos. Entonces, comenzó a consultar con los dioses reunidos sobre la fecha exacta y la duración del diluvio, que se desencadenaría. No todos los Anunnaki apoyaron el duro plan de Enlil. Enki, el dios del agua y la sabiduría, creía que merecía la pena salvar a la humanidad. La creación del arca. Bien informado de todos los detalles, Enki se dirigió a la choza de juncos de su sacerdote, pero esperó hasta que Atrahasis empezó a acostarse para dormir. Entonces, hablando astutamente a la pared de la choza para no romper el contrato, Enki le dijo a eso lo que tenía que hacer. Sepárate de tu casa, construye un barco, desprecia tus posesiones, salva tu vida. El barco debería tener forma cúbica y ser hermético desde arriba, con un techo como el propio Apsu, nombre que recibía el agua dulce de los acuíferos subterráneos, a la que la antigua cosmología del Próximo Oriente atribuía una cualidad religiosa de fertilizante. Atrahasis no debía avisar a nadie de la llegada de la inundación, llevar consigo una gran provisión de alimentos, incluidos pájaros vivos e incluso peces, como añadía el poeta con humorística ironía, y vigilar el reloj de arena durante 7 días desde el comienzo de la catástrofe. Así que el sacerdote, extremadamente sabio, se apresuró a dejar sus pertenencias bajo un pretexto y comenzó a construir el barco. Invitó a sus vecinos a colaborar y no tuvo escrúpulos en prometerles que la recompensa no tardaría en llegar generosamente del cielo. El plazo apremiaba, así que organizó una gran fiesta para atraer a más trabajadores. Él mismo fue incapaz de comer durante el fastuoso festín, tan nauseabundo estaba por el miedo al inminente castigo de los dioses. Cuando Adad juntó las nubes y los vientos empezaron a rugir desde todos los confines del mundo, Atrahasis y al menos una mujer fértil, los hijos Amos también, subieron al barco y sellaron su escotilla de entrada desde dentro con brea terrestre. El arca se arremolinó como una olla sobre las olas del poderoso diluvio que atronaba desde las compuertas abiertas del océano cósmico primordial. Y qué furioso estaba Enlil por su plan frustrado de destruir a la humanidad. Los demás dioses, sin embargo, sufrían de hambre, ya que no podían encontrar más humanos para alimentarse en medio del caos desenfrenado. Lloraron ante la inmensa destrucción, y Mami es una diosa en la epopeya babilónica Atrahasis y en otras leyendas de la creación, lanzó serias acusaciones contra Enlil. ¿Por qué tú, el mayor guerrero de todos los dioses, no luchaste contra los rebeldes, en lugar de construir humanos? Atrahasis descendió de su arca
y comenzó a ofrecer un sacrificio de comida a todos los dioses indiscriminadamente, con un celo ansioso de servir. Qué contentos estaban los dioses que llevaban tanto tiempo muriéndose de hambre. Como si fueran moscas atraídas por el olor, se arremolinaron por todas partes hacia el fuego del altar y empezaron a darse un festín hasta hartarse, por lo que más tarde dotaron a Antrajáis Noé de su inmortalidad en agradecimiento y lo establecieron con su esposa en la isla de Dilmun. Dilmun abarcaba Bahrein, Kuwait y el este de Arabia Saudí, en el lejano confín del mundo. Sin embargo, Enlil, que como sabio gobernante era responsable del bienestar de esta gran civilización, seguía furioso con Enki, el culpable cuya traición había permitido una vez más que algunos humanos sobrevivieran al genocidio que se había planeado esta vez. Sin embargo, Enki, que nunca se quedaba sin ideas creativas, ideó una forma que esperaba resolviera por fin el problema causado por las disputas entre los propios dioses. Decretó que en adelante los humanos estarían familiarizados con el sufrimiento y la muerte desde el nacimiento, que habría mujeres estériles e intocables y que su esperanza de vida estaría severamente limitada desde el principio, en términos bíblicos, a 120 años, con la esperanza de que su reproducción se regulara en el futuro. Con esta promesa de que los dioses tendrían suficiente espacio vital propio en la tierra para siempre, Enlil pudo contentarse y hacer las paces con Enki. En 1853, el arqueólogo Austen Henry Layard y su equipo excavaban la biblioteca del palacio de la antigua capital asiria, Nínive. Entre sus hallazgos había una serie de 12 tablillas de una gran epopeya. Las tablillas databan de alrededor del año 650 a.C., pero el poema era mucho más antiguo. El héroe, Gilgamesh, según la lista de reyes sumerios, fue un rey de la primera dinastía de Uruk que reinó durante 126 años. Sin embargo, en la leyenda, Gilgamesh es 2/3 divino y 1/3 mortal. Posee una enorme inteligencia y fuerza, pero oprime a su pueblo. El pueblo invoca a los dioses, y el dios del cielo Anu, el dios principal de la ciudad, crea un hombre salvaje llamado Enkidu, con fuerza suficiente para igualar a Gilgamesh. Al final, los dos luchan, pero ninguno puede ganar. Su enemistad se convierte en respeto mutuo, y luego en una devota amistad. Los dos nuevos amigos emprenden aventuras juntos, pero finalmente los dioses matan a Enkidu. Gilgamesh llora a su amigo y se da cuenta de que él también morirá. Sin embargo, se entera de la existencia de un ser inmortal, Utnapishtim, superviviente de un diluvio universal. Gilgamesh viaja a través del mar para encontrar a Utnapishtim, que le cuenta su extraordinaria vida. Profundicemos en los detalles de la inundación en la epopeya de Gilgamesh. El diluvio fue relativamente corto. 6 días y 7 noches llegaron el viento y la inundación. La tormenta arrasó la tierra. Cuando llegó el 7º día, la tormenta arreciaba. El diluvio era una guerra, luchando consigo mismo como una mujer retorciéndose, de parto. Construir y botar el barco. Cita de la epopeya de Gilgamesh. Una mañana se reunieron carpinteros, trabajadores de la caña y otras personas. 5 días después, Utnapishtim trazó las paredes exteriores del barco de 120 codos. Los lados de la superestructura tenían longitudes iguales de 120 codos. También hizo un dibujo de la estructura interior. El barco tenía 6 cubiertas divididas en 7 y 9 compartimentos. En la parte central había tapones de agua. Se colocaron postes de batea y otras cosas necesarias. Se fundieron en un horno 3 veces 3.600 unidades de betún crudo y se utilizaron 3 veces 3.600 unidades de aceite, además de 2 veces 3.600 unidades de aceite que se almacenaron en el barco. Se sacrificaron bueyes y ovejas y se repartió cerveza, aceite y vino entre los obreros como en una fiesta de Año Nuevo. Cuando el barco estuvo terminado, la botadura fue muy difícil. Se utilizó una pasarela de palos para deslizar el barco hasta el agua.
2/3 de la barca estaban en el agua. Utnapishtim cargó su plata y oro en la barca. Cargó todos los seres vivos que tenía. Sus parientes y artesanos y todas las bestias y animales del campo subieron a la barca. Llegó el momento, según lo dispuesto por el dios Shamash, de sellar la puerta de entrada. La tormenta. Por la mañana temprano, al amanecer, una nube negra surgió del horizonte. El tiempo era espantoso. Utnapishtim subió a la barca y confió el barco y su contenido a su patrón Pusuramurri, que selló la entrada. El dios del trueno Adad retumbó en la nube, y los dioses de la tormenta Shulat y Hanish recorrieron las montañas y la tierra. Erragal, dios mesopotámico, arrancó los postes de amarre y los diques se desbordaron. Los dioses Anunnaki iluminaron la tierra con sus relámpagos. Hubo una conmoción atónita ante las hazañas de Adad que convirtieron todo en negrura. La tierra se hizo añicos como una olla. Durante todo el día el viento del sur sopló rápidamente y el agua abrumó a la gente como un ataque. Nadie podía ver a sus semejantes, no podían reconocerse en el torrente. Los dioses se asustaron por la inundación y se retiraron al cielo de Anu. Se acobardaron como perros tendidos junto al muro exterior. Ishtar gritó como una parturienta. La señora de los dioses se lamentaba de que los viejos tiempos se hubieran convertido en barro, porque dije cosas malas en la asamblea de los dioses, ordenando una catástrofe para destruir a mi pueblo que llena el mar como los peces. Los demás dioses lloraban con ella y estaban sentados sollozando de dolor, con los labios encendidos, resecos de sed. El diluvio y el viento duraron 6 días y 6 noches, arrasando la tierra. Al 7º día, la tormenta se detuvo. Lo impactante son las pruebas físicas. Los geólogos han descubierto capas de limo en el sur de Irak que apuntan a una inundación masiva en torno al año 4000 a.C., justo cuando se cree que tuvo lugar esta historia. Supervivencia y sacrificio. El arca se posó en el monte Nisir, o Nimush. Utnapishtim envió una paloma y luego una golondrina, pero ninguna de las dos pudo encontrar tierra, así que regresó. Luego envió un cuervo, que no regresó. Entonces liberó a los animales y sacrificó una oveja. No era demasiado pronto, porque los pobres dioses se morían de hambre. Comprobemos lo que dice al respecto la epopeya de Gilgamesh, calma después de la tormenta. El mar se calmó, y cesaron el torbellino y la inundación. Durante todo el día reinó la calma. Todos los humanos se habían convertido en arcilla. El terreno era tan llano como un tejado. Utnapishtim abrió una ventana y sintió el aire fresco en la cara. Cayó de rodillas y se sentó a llorar, con lágrimas cayendo por su rostro. Buscó costas en el horizonte y vio una región de tierra. La barca se posó firmemente en el monte Nimush, que la sostuvo durante varios días sin permitir que se balanceara. Al 7º día soltó una paloma que voló, pero volvió a él. Soltó una golondrina, que también volvió a él. Soltó un cuervo que pudo comer y rascarse, y no volvió en círculos a la barca. Luego envió a su ganado en varias direcciones. Entonces Enlil vio el arca y se enfureció, porque algunos humanos habían sobrevivido. Pero Ea reprendió severamente a Enlil por haberse excedido al traer el diluvio. Entonces Enlil concedió la inmortalidad a Utnapishtim y a su esposa, y los envió a vivir lejos, en la boca de los ríos. El sacrificio. Sacrificó una oveja y ofreció incienso en un zigurat montañoso, donde colocó 14 vasijas de sacrificio y vertió juncos, cedro y mirto en el fuego. Los dioses olieron el dulce olor del animal sacrificado y se congregaron como moscas sobre el sacrificio. Entonces llegó la gran diosa, levantó sus moscas, cuentas, y dijo: «Vosotros, dioses, tan cierto como que no olvidaré este lapislázuli, amuleto, alrededor de mi cuello, seré consciente de estos días y nunca los olvidaré. Los dioses pueden venir a la ofrenda del sacrificio».
Pero Enlil no puede venir, porque provocó el diluvio y aniquiló a mi pueblo sin tener en cuenta las consecuencias. Cuando Enlil llegó, vio la barca y se enfureció contra los dioses Igigi. Dijo: ¿de dónde escapó un ser vivo? Ningún hombre debía sobrevivir a la aniquilación. Ninurta habló con Enlil diciendo: ¿quién sino Ea podría hacer algo así? Es Ea quien conocía todos nuestros planes. Ea habló a Enlil diciendo: fuiste tú, el sabio de los dioses. ¿Cómo pudiste provocar un diluvio sin consideración? Ea acusa entonces a Enlil de enviar un castigo desproporcionado y le recuerda la necesidad de la compasión. Ea niega haber filtrado el plan secreto del dios a Atrahasis, Utnapishtim, admitiendo que solo le envió un sueño, y desvió la atención de Enlil hacia el héroe del diluvio. En la desembocadura de los ríos es donde Gilgamesh encontró a Utnapishtim y escuchó su extraordinaria historia. Primero Utnapishtim puso a prueba la valía de Gilgamesh para la inmortalidad, retándole a permanecer despierto durante 7 noches. Pero Gilgamesh estaba demasiado agotado y se durmió rápidamente. Utnapishtim pidió a su esposa que horneara una hogaza de pan y la colocara junto a Gilgamesh cada día que durmiera. Cuando Gilgamesh despertó, pensó que solo había estado dormido un momento, pero Utnapishtim mostró a Gilgamesh los panes en diferentes etapas de envejecimiento, mostrando que había estado dormido durante días. Gilgamesh se lamentó una vez más de su inevitable muerte, y Utnapishtim se apiadó de él. Entonces le reveló dónde podía encontrar una planta de la inmortalidad. Se trataba de una planta espinosa en los dominios de Apsu, el dios del agua dulce subterránea. Gilgamesh abrió un conducto hacia Apsu, se ató pesadas piedras al tobillo, se hundió profundamente y cogió la planta. Aunque la planta le pinchó, cortó las piedras y se levantó. Por desgracia, en el viaje de vuelta, Gilgamesh se detuvo en un manantial fresco para bañarse y una serpiente se llevó la planta. Gilgamesh lloró amargamente porque no podía volver a las aguas subterráneas. La ciencia del diluvio. La ciencia moderna añade una capa de credibilidad a esta antigua historia. Los geólogos han descubierto pruebas de una inundación masiva en Mesopotamia, probablemente causada por la subida del nivel del mar o la ruptura de diques naturales. Profundicemos en las pruebas arqueológicas. La afirmación de algunos historiadores y arqueólogos de que una gran inundación devastó una región de Mesopotamia en los albores de la historia y que este acontecimiento fue el origen del relato bíblico del diluvio, se ha convertido en un curioso remanso en el debate sobre el creacionismo. Con pocos meses de diferencia, durante la temporada de excavaciones de 1928 a 1929, los arqueólogos de 2 yacimientos del sur de Mesopotamia, Ur y Kish, anunciaron el descubrimiento de depósitos de inundación que identificaron con el diluvio descrito en las escrituras hebreas y las fuentes cuneiformes. El famoso y glamuroso Sir Charles Leonard Woolley, tras sus profundas excavaciones de las tumbas reales de la dinastía temprana en Ur, hizo hundir un pequeño pozo de sondeo en el suelo subyacente. Atravesó unos 2,5 metros de lodo desnudo antes de llegar a una capa que contenía artefactos de finales de la prehistoria. Woolley no tardó mucho en llegar a una interpretación. Woolley dijo: cuando redacté mis notas estaba bastante convencido de lo que significaba todo aquello, pero quería ver si otros llegaban a la misma conclusión. Así que llamé a 2 de mis colaboradores y, tras exponerles los hechos, les pedí una explicación. No sabían qué decir. Mi esposa se acercó y miró, y le hicieron la misma pregunta, y ella se dio la vuelta comentando despreocupadamente: bueno, por supuesto, es el diluvio. 1954. El primer pozo de prueba de Woolley era muy pequeño, por lo que durante esa temporada y la siguiente había excavado otros pozos de prueba, incluido un pozo enorme, de 75 pies por 60 pies y 64 pies de profundidad.
En este pozo principal encontró un depósito de tierra limpia, aparentemente depositada por el agua, de hasta 3 metros de espesor. La evidencia de la inundación estaba ausente en varios pozos e incierta o alterada en otros. Sin embargo, en muchos de ellos, Woolley consideró que tenía pruebas seguras de la inundación. 1955. Descubrimientos a principios de la década de 1930. Poco antes del descubrimiento inicial de Woolley, S. Langdon y L. Watelin hallaron niveles de inundación más pequeños en Kish. 1934. Aunque el descubrimiento de Kish fue en realidad anterior al hallazgo de Woolley en Ur, Woolley publicó primero, Woolley, 1929, y recibió la mayor parte de la publicidad inicial. Además, Woolley realizó una divulgación de gran éxito de su obra, en la que los hallazgos del diluvio se relataban de una manera a la vez sencilla, autorizada y llena de referencias a materiales bíblicos familiares. Los hallazgos de Ur alcanzaron y mantienen un lugar predominante en la mente del público y, al principio, algunos asumieron con gran entusiasmo que los niveles de inundación de Ur y Kish eran idénticos y proporcionaban pruebas maravillosas de un núcleo histórico del relato del diluvio del Génesis, Pic, 1930. Pero el entusiasmo no pudo mantenerse. El nivel de la gran inundación en Ur estaba intercalado entre restos de la fase cultural Al-Ubaid, el último período puramente prehistórico del sur de Mesopotamia, y una capa de escombros del período protoliterato temprano. Así pues, la gran inundación de Ur puede datarse con un alto grado de certeza en torno al 3500 a.C. Kish, sin embargo, produjo evidencias de 2 inundaciones al final de los períodos dinástico temprano primero y principios del dinástico temprano segundo, alrededor de 3000 a 2900 a.C., y una inundación aún más impresionante que data del período dinástico temprano 3, alrededor de 2600 a.C. Las 3 inundaciones de Kish fueron mucho más tardías que la gran inundación de Ur. Las 3 inundaciones de Kish fueron muy posteriores a la gran inundación de Ur. Watelin sostuvo que el más antiguo de estos 3 fue el diluvio de la Biblia y la literatura cuneiforme. A los pocos años, las excavaciones de un tercer yacimiento mesopotámico, Shuruppak, también descubrieron un estrato de inundación, 1931. Es de especial interés porque, según la leyenda mesopotámica, Shuruppak fue el hogar de Ziusudra, el Noé sumerio. El sumerio Ziusudra significa vida de largos días. El equivalente en acadio, Utnapishtim, es encontró la vida, mientras que la alternativa Atrahasis significa sumamente sabio. Este nivel de inundación separó los restos del protoliterato tardío de los de la dinastía primero-temprana y data de entre 2950 y 2850 a.C. aproximadamente. Tal vez, pero no con certeza, la inundación de Shuruppak pueda equipararse con la inundación más temprana de Kish. Ningún otro yacimiento mesopotámico ha producido restos de inundación de importancia. Las similitudes entre el relato del diluvio de Noé en las escrituras hebreas y los relatos mesopotámicos del diluvio son grandes y evidentes. A pesar de algunas diferencias menores, no existe ninguna opinión razonada que afirme que no están relacionados. La opinión aceptada es que el relato arquetípico se originó en Mesopotamia. La versión mesopotámica más antigua que se conserva es mucho más antigua que el relato bíblico, y la historia del diluvio contiene detalles específicamente mesopotámicos que no permiten suponer razonablemente que procedan de un original hebreo. Las pruebas del siglo XXI. Arqueólogos marinos han hallado las primeras pruebas de un pueblo que pereció en una gran inundación del Mar Negro que se ha relacionado con la historia del Arca de Noé. Utilizando vehículos submarinos robotizados a más de 90 metros bajo la superficie del mar, han empezado a cartografiar un paisaje ondulado
alimentado por arroyos serpenteantes y jalonado de casas de Baareque, que se inundó hace más de 7.000 años. El descubrimiento fue anunciado por Robert Ballard, el científico que descubrió los restos del Titanic. El Mar Negro fue antaño un lago de agua dulce, muy por debajo del nivel del mar. Hace unos 7.000 años, según las pruebas geológicas, la subida del Mediterráneo abrió un canal a través de lo que hoy es el Bósforo, y entonces el agua de mar se vertió a un volumen unas 200 veces superior al de las cataratas del Niágara. El Mar Negro se habría ensanchado a razón de 1,5 kilómetros al día, sumergiendo la costa original bajo cientos de metros de agua salada. Casi 160.000 kilómetros cuadrados quedaron inundados. Las conchas marinas de las playas del actual Mar Negro son de origen marino, pero en las profundidades hay capas de conchas de moluscos de agua dulce, testigos mudos de la costa del antiguo lago. El Dr. Ballard comenzó a explorar el Mar Negro en el buque Northern Horizon, matriculado en Hull, y utilizó un sonar de barrido lateral para buscar formas interesantes en el fondo marino de una zona de 200 millas cuadradas, a 12 millas de la costa turca, cerca de Sinop. Los instrumentos detectaron objetivos que merecían un examen más detenido, por lo que se utilizaron cámaras de vídeo montadas en submarinos robots submarinos. «Anoche encontramos 2 barcos antiguos», dijo el doctor Ballard. «Lo que intentábamos hacer en nuestros sueños más salvajes, que es exactamente lo que ocurrió, era encontrar una estructura que fuera una prueba, no de un barco hundido, ni de basura ni de geología, sino característica de habitación humana. Lo encontraron. Sobre una zona sumergida a demasiada profundidad para los buceadores humanos, los instrumentos de sonar revelaron detalles del paisaje. El 9 de septiembre enviaron robots exploradores hasta objetos que parecían vigas y ramas, restos que podrían haber sido el refuerzo de casas de Baareque. Encontraron un área rectangular de hasta 12 por 25 pies, sobre la que se había derrumbado una antigua casa de barro y madera, y hallaron herramientas de piedra muy pulida, junto con fragmentos de cerámica. Lo que estamos viendo es una cultura que sin duda tiene miles de años, afirmó Fred Hibbert, arqueólogo de la Universidad de Pensilvania, que también viajaba en el barco. La inundación es un acontecimiento geológicamente conocido, y para nosotros encontrar una estructura en 150 metros de agua significa que estas personas vivían definitivamente allí antes de que se inundara, por lo que es anterior a los griegos. Es un mundo diferente y merece mucha atención y años de estudio para ayudarnos a identificar realmente quiénes eran estas personas. El diluvio universal no es solo una historia, es un recuerdo compartido, transmitido de generación en generación, remodelado por las culturas y reflejado en nuestra conciencia colectiva. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los misterios más cautivadores de la historia. Si esta historia te ha parecido tan impactante como a nosotros, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para recibir más revelaciones del mundo antiguo.